Bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Soy Leyenda, un clásico de la literatura y del cine. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por sus diferentes versiones cinematográficas y vamos a hablar de una que otra curiosidad al final del video. Pero bueno, así arrancamos. El libro se desarrolla en una versión post-apocalíptica de la ciudad de Los Ángeles, comprendida entre el año 1976 y 1979. El protagonista, Robert Neville, ha sobrevivido a una pandemia provocada por una guerra bacteriológica que ha arrasado con todas las personas que había en la Tierra. Sin embargo, estos no están muertos, sino que se han convertido en portadores de una bacteria que produce los clásicos síntomas del vampiro místico, dividiéndose en dos clases: los infectados, quienes en vida contrajeron la bacteria, y los vampiros, los muertos que resucitaron gracias a la bacteria. La vida de Neville es muy monótona. Durante el día repite una y otra vez la misma rutina. Repara su casa, revisa el sello de sus ventanas, realiza colgantes con ajo y elimina los cadáveres de vampiros que yacen sobre su césped, además de salir por comida e ir a cazar a los vampiros que entran en una especie de coma mientras aparece la luz del sol. En la noche, Neville se sienta a escuchar música clásica y bebe whisky, mientras intenta distraerse de los elementos del pasado vigentes en su memoria y de los alaridos de burla e incitación que dan los vampiros fuera de su casa, haciéndole perder ocasionalmente la cordura. Pronto despierta la curiosidad del protagonista por comprender a las nuevas criaturas que habitan en el mundo. Curiosidad que choca frontalmente con sus frustraciones y errores mientras se adentra en el estudio de las mismas, debido a que Neville no tiene mayor formación académica. No obstante, se obliga a sí mismo a estudiar libros de medicina, psicología, biología y otras ramas para tratar de descifrar los misterios de las criaturas, desde descubrir la enfermedad que le afecta hasta reconocer las causas de sus temores a la luz del sol, los ajos, los espejos y demás mitos de la leyenda, como las cruces. De ahí en adelante, la historia toma un rumbo que deja de mostrarnos una vida regular enfocada en la supervivencia y nos lleva por sus estudios y hallazgos. En su vida personal, por otra parte, este hombre ha estado aislado de la sociedad durante casi 3 años y su cordura se mueve en la cuerda floja. Si bien Neville consigue adaptarse a esta vida, los recuerdos del pasado de su esposa y su hija no dejan de atormentarlo. La compañía para él es algo que anhela durante la novela, y en una parte de esta, cuando aparece un perro libre de la bacteria fuera de su casa, este hace todo lo que puede para ganarse su confianza. Un día Neville ve caminando a una mujer a plena luz del día. Descubre que el nombre de la mujer es Ruth y que lleva escapando durante una semana de los vampiros tras perder a su esposo. Neville la lleva a su casa y la cuida, mas nunca deja de sospechar acerca de la posibilidad de que esté infectada, por lo que decide sacarle una muestra de sangre. Durante un día, ambos personajes comparten sus historias y se enamoran rápidamente, pero cuando Neville analiza la muestra de sangre y descubre que ella está infectada, esta lo deja inconsciente y se marcha. Al recuperar el sentido, Neville descubre una carta a la cual Ruth le explica que pertenece a una nueva sociedad de infectados dispuestos a restablecer el orden, eliminando a los vampiros y al propio Neville, por lo que él le aconseja que huya. Asimismo, explica que gracias a una píldora le era posible salir a la luz del día, revelando en este sentido el nacimiento de la nueva sociedad a la que Neville no podía pertenecer. Haciendo caso omiso del consejo de Ruth, Neville se queda en su casa decidido. En medio de un enfrentamiento es herido en el pecho. Ya en una celda, Ruth va a visitarlo para hacerle saber que será ejecutado públicamente. Neville comprende entonces que en esa nueva sociedad no hay espacio para él, y que todos aquellos que esperaban su muerte lo hacían por el miedo y el pavor que le tenían a aquel ser extraño diferente a todos. Robert Neville se había convertido en una figura mitológica en la nueva sociedad, que al igual que los vampiros en la antigüedad, mataban a la gente mientras dormía pacíficamente. El último pensamiento de Neville se ve como la revelación que hay ante estos hechos. Soy leyenda. Gran parte de la historia está dedicada a las luchas de Neville para entender la plaga que ha transformado a toda la humanidad excepto a él.
y detalla el progreso de sus descubrimientos en cuanto a esto. La novela es casi única en el tratamiento de los vampiros clásicos. En esta, el autor, en vez de pedir al lector que acepte una explicación sobrenatural del fenómeno de los vampiros, se esfuerza en ofrecer una base científica para síntomas como la aversión al agua bendita y a la luz solar, la animaversión a los espejos y a las cruces, por ejemplo, se revela como un trastorno de tipo psicológico. El clímax de la novela, de un profundo y chocante dramatismo, expresa a la vez un gran pesimismo hacia el porvenir de la especie humana en consonancia con los contenidos catastróficos. La amenaza nuclear, por ejemplo, presentes en la cinematografía y la literatura de los tiempos de la Guerra Fría, época en que la obra fue escrita. El mensaje profundo de Matterson sugiere un terrible escepticismo darwinista, a través de la comprensión final del solitario protagonista, Neville, de que su momento y el de toda la raza humana ha pasado. Los odiosos vampiros que iban a ejecutarlo éticamente no podían considerarse ni mejores ni peores que él. Por tanto, los monstruos que él había exterminado con tanto ahínco no eran en realidad más que entes biológicos normales y corrientes, cuyo único pecado había sido tratar de adaptarse al igual que él. El último hombre sobre la Tierra es una película de ciencia ficción italiana-estadounidense de 1964, protagonizada por Vincent Price. La historia está basada en la novela Soy Leyenda de Richard Matheson, quien ayudó a escribir el guión bajo el seudónimo de Logan. Es la primera adaptación cinematográfica de la famosa novela. Robert Morgan es un sobreviviente que vive en un mundo post-apocalíptico. Las calles de la ciudad donde vive están desiertas, con excepción de algunos cadáveres que yacen en el suelo. Lleva cerca de 3 años viviendo solo, refugiándose de unos vampiros que solo pueden salir de noche. Para proteger su casa instala ajo y espejos en las puertas. Todos los días sigue la misma rutina, examinando la ciudad en busca de las criaturas, que durante el día duermen alejados de la luz del sol. Morgan aprovecha esto para matarlos clavándoles estacas y quemando posteriormente sus cuerpos, pero el proceso es lento. Su rutina diaria finaliza al anochecer, cuando regresa a casa y se esconde de las criaturas. Una noche tiene un reconto, en el cual se muestra la vida de Morgan antes de la plaga que ha arrasado al mundo. En aquel entonces era un científico y estaba casado con una mujer llamada Virginia, con quien tenía una hija, Katy, de 7 años de edad. Morgan trabajaba para el Dr. Mercer, en cuyo laboratorio estaba investigando un virus mortal que se transmitía por el aire. Tanto su hija como su esposa fueron infectadas posteriormente. Su compañero de laboratorio, Ben Cordman, creía que el virus convertía a las personas en criaturas similares a los vampiros, la cual explicaría que los cuerpos de los muertos estuvieran siendo quemados por las autoridades en vez de enterrarlos. Sin embargo, Morgan no creyó su teoría. Tanto su hija como su esposa murieron producto del virus. La primera fue quemada por las autoridades junto al resto de los cadáveres, mientras que la segunda fue enterrada por el propio Morgan, en secreto. Esa misma noche Virginia volvió a la vida y regresó a casa atacando a Morgan. Tras el reconto, Morgan encuentra un perro herido, al cual adopta para hacerle compañía. Sin embargo, tras analizar la sangre del perro, Morgan descubre que está infectado con el virus y lo mata. Mientras entierra al animal, el científico descubre una mujer llamada Ruth, el primer ser humano que ve en años. En la casa, Morgan nota que Ruth es alérgica al ajo, uno de los síntomas del virus, pero la mujer le explica que simplemente tiene el estómago débil. El científico posteriormente le revela que él cree ser inmune al virus, ya que mientras trabajaba en Panamá, algunos años antes, fue mordido por un murciélago infectado, lo cual a su juicio fortaleció su sistema inmunológico. Más tarde, Morgan descubre que Ruth estaba realmente infectada, pero que gracias a una vacuna ella pudo evitar que el virus se multiplicara. La mujer le revela además que había otros sobrevivientes, también infectados, pero que se habían mantenido gracias a las vacunas. Esos sobrevivientes le tenían miedo a Morgan, ya que él se había deshecho de los cuerpos de sus seres queridos, muchos de los cuales aún estaban vivos. Ruth saca un arma,
pero es incapaz de dispararle. Morgan realiza una transfusión de su propia sangre a Ruth, traspasándole parte de sus anticuerpos y curándola. Ella le advierte que el grupo de sobrevivientes al que pertenece llegará en cualquier momento a atraparlo, pero el científico se niega a salir de la casa. Cuando los sobrevivientes llegan, lo persiguen hasta una iglesia, donde es herido de muerte. Agonizante, Morgan tilda a los sobrevivientes de mutaciones y fenómenos y es atravesado por una estaca de metal. Ruth llega al lugar y lo sostiene entre sus brazos mientras él muere. Durante una terrible guerra entre la Unión Soviética y China, como parte de los ataques bacteriológicos, se ha liberado un virus que acaba siendo mortal y que ha exterminado la población mundial. Robert Neville, un científico militar de la ciudad de Los Ángeles, había preparado a tiempo una vacuna que se inyectó y que le salvó de la muerte. Han sobrevivido también unos centenares de individuos que se llaman a sí mismos la familia, liderados por Jonathan Matías, a los que los agentes biológicos les han causado una hipersensibilidad a la luz, por lo que se esconden durante el día en el subsuelo de la ciudad y salen a la superficie durante la noche. Sienten la necesidad psicótica de acabar con todo lo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología, las que consideran causantes de la guerra. Por ello, cada noche intentan entrar en el lugar donde vive Neville para matarle, pero este se atrinchera con todos los medios a su alcance. Un día Neville es capturado en una bodega de vino y es sometido a un juicio dirigido por Jonathan Matías, que lo condena a morir en la hoguera. Dos sobrevivientes aún no infectados por el virus, Lisa y Dutch, logran rescatarlo. Ella lo había visto cuando recorría la ciudad y él es estudiante de medicina, familiarizado con las investigaciones de Neville. Ambos son parte de un pequeño grupo que ha sobrevivido al virus y las matanzas purificadoras de la familia, en su mayoría jóvenes y niños que tampoco habían sido afectados por el virus. Neville cree que es posible volver a fabricar la vacuna que él se había aplicado para salvar la vida de los jóvenes, pero es un plan que tomaría mucho tiempo, por lo que decide transfundir su sangre con el anticuerpo contra el virus. Con ello nace una nueva esperanza para los sobrevivientes, que abandonarán la ciudad para comenzar una nueva vida en algún lugar, pero antes volverán a enfrentarse con la familia, siendo atacados por sorpresa, lo que va a desencadenar un combate que los obligará a dejar a Neville herido de muerte, y tras ellos él queda luchando por su vida hasta el final. Soy Leyenda se estrenó el 14 de diciembre de 2007 en los Estados Unidos y Canadá. Smith interpreta al virólogo Robert Neville, que es inmune a un virus hecho por el hombre, creado originalmente para curar el cáncer. Él trabaja para crear un antídoto mientras se defiende de los mutantes creados por la vacuna. En el año 2009, después de que la doctora Alice Crippen modificara el virus del sarampión genéticamente como cura para el cáncer, dicho virus muta, generando una extraña epidemia a nivel global. Un virólogo del ejército de los Estados Unidos, el teniente coronel Robert Neville, queda como el último humano sin contagiar en la ciudad de Nueva York y posiblemente en el mundo entero. La imagen de la devastación de Nueva York comienza en el año 2012 con una serie de programas de noticias de una televisión local grabados ya hace tiempo, que revela que la pandemia que asoló al mundo comenzó siendo una vacuna, pero que mutó provocando que al infectarse un humano o un animal se convirtiera en una criatura parecida a un monstruo o un vampiro, en la cual concurrirían los siguientes síntomas. Se degeneraría a un estado primitivo y agresivo, perdería el cabello y sería extremadamente vulnerable a las radiaciones UV del sol, obligándolo a ocultarse en las sombras durante el día. Al final del primer año de la infección, el 90% de la población humana del planeta murió a causa de la infección. Un 9% resultó infectada, pero que en vez de morir se convirtió en esas criaturas, mientras el resto, que era inmune al virus, fue perseguida y asesinada por quienes estaban infectados, o se suicidaron debido al aislamiento del mundo exterior. Robert Neville, experimentando, encuentra una cura derivada de su propia sangre, por lo que pone un cebo en un edificio en sombras, y debido a la falta de alimento una mujer cae en la trampa.
Un varón infectado lo mira con odio y rabia de no poder salir al sol para vengarse. En el triste mundo que Robert descubre sin la compañía de su perra, estando solo y desesperado, lanza un ataque suicida contra los infectados. Aquí se ve de nuevo al hombre del principio, y se hace evidente que persigue a Neville, y que tiene algún tipo de relación con la mujer infectada. Es rescatado por un par de sobrevivientes inmunes, Anne y un niño llamado Ethan, que han viajado de Maryland tras escuchar uno de los mensajes de radio. Lleva al herido de nuevo a su casa. Neville se muestra insociable tras los duros momentos que ha pasado. Anne le explica que sobrevivieron al brote ya que estaban a bordo de un buque de evacuados de la Cruz Roja en Sao Paulo, Brasil, y se dirigían a una supuesta colonia de sobrevivientes en Bethel, Vermont. La siguiente noche el jefe del grupo que persigue a Neville se reúne con un grupo de infectados que han seguido a Anne y a Ethan en su vida. Dirigidos por él, ataca la casa. Neville, Anne y Ethan están acorralados y buscan refugio en el laboratorio del sótano. Luego esconde a sus salvadores en un pequeño búnker. Neville, refugiado tras una pared de vidrio, comienza a gritarles a los infectados que ha encontrado la cura, que puede salvarlos, mientras el macho alfa trata de romper el cristal. Cuando el cristal comienza a quebrarse, Neville saca una granada de un cajón, y cuando el cristal por fin sucumbe ante el ataque del infectado, se arroja contra ellos con la granada en mano. Robert Neville sacrifica su vida para salvar la humanidad. Anne y Ethan escapan a Vermont y llegan a la colonia de supervivientes, en donde Anne entrega la cura. Anne dice que el remedio de Neville permitió a la humanidad sobrevivir y reconstruir las ciudades, estableciendo que ahora la humanidad es su legado, por lo que es reverenciado como un héroe, una leyenda. Bueno, estas son algunas cosas que están buenas, además de llamar la atención sobre esta obra de literatura y del cine. 1. Los Simpsons hacen una parodia sobre el Hombre Omega en uno de sus especiales para Halloween. A mi parecer es genial ver a Homero en ese mundo, cómo se divierte, la pasa genial y acepta al toque la supuesta muerte de su familia. La cosa es que jamás se le ocurrió ir primero a la casa para verificar si de verdad eran unos fiambres radioactivos. Pero bueno, ahí está el chiste del capítulo. Hermoso homenaje, además de gracioso. 2. Soy Leyenda de 2007 tiene un final alternativo que de verdad me gustó. Me parece que los dos finales, el original como el otro, le van bien a la película, pero abre más dudas o un final abierto para una segunda parte, lo que el final original no hace. En una escena se nota como un maniquí mueve la cabeza ligeramente, pero se puede apreciar bien ese momento al poner en cámara lenta esa escena. Bueno, yo me despido. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, poner me gusta y seguirme en mi página de Facebook. Nos encontraremos en otro momento. Chau, hasta la próxima.